Luego de la muerte de Juan el Bautista, Jesús llevaría a sus discípulos a un lugar desierto para que pudiese descansar, pero la multitud viéndolos lo siguieron y llegaron antes que ellos. Jesús, viendo la multitud, les tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Sin un pastor, las ovejas tendrían muchos problemas. Estas no se pueden defender a sí mismas de los depredadores y pasan un tiempo difícil para encontrar la comida y agua que necesitan. Como un buen pastor, Jesús sanó a los que estaban enfermos y les alimentó con la palabra de Dios. Ya anocheciendo, los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a la multitud para que compren comida en la aldea. Si bien los discípulos tuvieron buenas intenciones en que la gente se fueran a comer, Jesús los empujaría más allá al decirles que les compartan de lo que ellos tienen. A lo que ellos le diría que solo tenían 5 panes y 2 peces. A los que Jesús mandó que las multitud se sentara mientras él tomó los panes y los peces y mirando al cielo bendijo, y los 5 panes y 2 peces se multiplicaron a tal punto que de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños, se saciaron y sobró. A veces, al ver las necesidades de otros, la insuficiente cantidad material nuestra nos puede llevar a que nos rehusemos a ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero solo debemos mirar al cielo, buscando a Dios, y bendecir, y veremos la mano de Dios obrar. En el verso 22, Jesús manda a sus discípulos en la barca a la otra ribera, en lo que él despedía a la multitud. Aprovechando la soledad, Jesús aprovecharía para orar. En eso caería la noche y la barca estaría en medio del mar. En medio de una tormenta, Jesús iría donde ellos caminando sobre el mar. A los discípulos ver esta figura en medio del mar se asustaron porque creyeron que era un fantasma, a lo que Jesús los calmaría diciéndoles que era él, a lo que Pedro, para comprobarlo, le diría que le permita él también caminar hacia donde él sobre el agua. Pedro, saliendo de la barca, comenzó a caminar, pero viendo el fuerte viento se asustó y comenzó a hundirse, por lo que gritó: Señor, sálvame. A lo que Jesús le salvaría y le diría: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entrando a la barca, el mar se calmaría y los discípulos le adoraron. Podríamos discutir preguntándonos por qué Jesús dejó ir solo a sus discípulos, pero hay que entender que ellos se dirigían a la tierra de Genezaret, donde había muchos enfermos y necesitados de Dios. Cuando la iglesia de Dios está trabajando, es predecible que venga impedimentos que quieran evitar la obra. Pedro le solicita a Jesús que le permita caminar sobre el agua e ir hacia donde él, aunque en esa situación podría padecer más seguro la barca. Pedro buscaba la seguridad en los brazos de Jesús. Mientras Pedro se mantuvo con la vista en Jesús, pudo caminar tranquilamente, pero al mirar el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aún hundiéndose en el mar, él esperaba que Jesús los rescatara, quien aún habiendo fallado, Jesús estaba ahí para salvarlo. Al igual que Pedro, necesitamos caminar hacia Jesús con la vista fija solo en él, así lograremos cruzar el mar tempestuoso.